Y sobre todas las cosas, tomad la coraza de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el casco de salvación y la espada del Espíritu. Oremos, eterno Dios y Padre celestial, en el nombre de Jesús, recibe honra, gloria, majestad, reino, autoridad, imperio, potencia, las fortalezas y las riquezas, porque solo tuyo son. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra y prospera, porque tú has dicho: he aquí mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío el día de hoy. El día de hoy. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice esta comunidad. Bendice esta comunidad. Bendice esta comunidad. Bendice Copihuahua, esta calle, este lugar, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Oramos y damos gracias. Amén. Está pues firme. Una persona que está firme no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Firme es una persona que no lo mueve fácilmente, en lo que han creído. Firme es una persona que permanece fiel, íntegra, sólida. El Señor nos llama a que debemos estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Satanás es real. El diablo es real. El reino de los ángeles caídos es real. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Dice que es el gobernador de este mundo. Dice que es el Dios de este siglo. Es real. Este mundo está como está porque hay un gobernador, el príncipe de las tinieblas, que se enseñorea, y por eso vemos tanta maldad, tanta promiscuidad, tanta lujuria, tantas cosas que usted ve. El mundo va cambiando de mal en peor. Nosotros, por lo tanto, debemos estar firmes. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que debemos estar ceñidos con el cinto de la verdad. ¿Qué significa eso cuando hablamos sobre esa parte? El cinto de la verdad representa a Cristo. Y cuando por la fe recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, estamos revestidos con el cinto de la verdad. Oye, el cinto de la verdad también lo debemos aplicar en nuestras vidas y decir que una persona revestida del cinto de la verdad es cabal, es íntegro, es veraz, es honorable. Lo que él dice, lo que él hace, son la misma cosa. Es una persona honorable. Todos tenemos que ser, que estar ceñidos con el cinto de la verdad. No es opcional. Es una realidad de la palabra de Dios. Cuando usted está revestido del cinto de la verdad, usted puede encarar cualquier problema que se le presente en la vida con la verdad de la verdad. Gloria a Dios. Y decíamos en segundo lugar que debemos estar vestidos con la fuerza de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando venimos a Cristo
somos santos en posición. Ya Dios no me ve a mí, ya Dios no lo ve a usted, ve a la imagen de Jesucristo, su Hijo con usted. Y ahora se espera que una vez que usted ha tomado la coraza de justicia, viva la coraza de justicia. Es decir, debemos ser en práctica lo que ya somos en posesión delante de Dios y que somos santos. Se salva porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Me parece que eso cuando hablaba de esa parte. Dice que la palabra de Dios que debemos de ser revestidos porque somos nuevas criados en Cristo Jesús. Dice en la justicia que es en Cristo Jesús. Criados. Hemos sido criados en Cristo Jesús. Nos ha sido aplicada la justicia de Cristo, la santidad de Dios, y esa santidad la debemos de practicar y la debemos de vivir en nuestra vida. Gloria a Dios. Y ser hallado en él, decía el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia. No. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Y cuál es la justicia? La santidad de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Su santidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás. Todo lo demás. ¿Y cómo? Por ahí. Miren, vivimos en este mundo y bajo la influencia de este mundo. Hay algunos que viven a la iglesia ya. Si usted viene a la iglesia, se llega a la iglesia. Si usted es dominguero, usted va a fundar. No hay que perderse. Los que son hijos de Dios aman las cosas de Dios, anhelan las cosas de Dios, vibran por las cosas de Dios. Cuando estamos fuera y permanecemos más en el mundo, nos llenamos del mundo. A veces estamos hablando. Y en otros días me voy a una conversación y salía uno hablando y salía con la gran maratón. Oh, sí. ¿Y qué es esa palabra que sale de tu boca? Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificar al cuerpo de Cristo. Y sale la gran palabra. ¿Y cuál es la respuesta que te da? Es que así habla en el colegio. Y evangélicos. Es que así habla en el colegio. Y evangélicos. ¿Cómo es eso? Evangélico es aquel que toma el serio del evangelio, que se pone la armadura de Dios y vive la palabra de Dios. Sea evangélico de verdad. Si usted dice que es evangélico, sea lo de verdad, porque dice el Señor que Él no podemos ser tibios ni fríos. Dice que por cuanto no eres tibio ni caliente, yo quiero un padre de Dios. Usted tiene que ser un hijo de Dios o una hija de Dios verdaderamente. Tiene que tener celo por la palabra de Dios
Señor, porque a veces decimos, yo soy evangélico y lo que menos somos es evangélicos. Estamos engañando a nosotros mismos. ¿Es evangélico o no es evangélico? Y si no es evangélico, ¿por qué es católico? Y si no es católico, nada. No podemos perder el tiempo. Oye, eso es la coraza de justicia. Tenemos que saber claramente que es un evangelio. Un evangelio predica en Cristo. Y vaya al colegio y predica en Cristo. Y vaya al internet, no se mete a ver pornografía. Y no le gusta la música mundana, porque no llega a Dios. Hay muchos evangélicos que están poniendo música rock. La música ahora nueva que le llaman, ¿cómo que le llaman? Electrónica. Y somos evangélicos. Señor, ¿qué clase de evangélico es usted? Véngase, pónganse en sus celulares la música cristiana que verdaderamente adora a Dios y voces en la palabra de Dios. A veces hacemos celebraciones evangélicas y después me dicen, queremos poner música mundana. Señor. No es así el evangelio. El evangelio, usted glorifica a Cristo y nada más que Cristo. No hay lugar para la luz y las tinieblas que se mezclen. Hacemos la plaza de justicia alcanzada. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es nuestra calzada, significa nuestra paz. Mi paso tengo, mi paso todo. Yo me doy como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. La palabra paz significaba, decíamos, que la palabra hebrea es shalom, que significa paz, seguridad, confianza, bienestar, salud, provisión, prosperidad. Todo lo que usted necesita se encuentra encerrado en el contenido de la palabra paz. Es el estado de estar completo. Usted no necesita nada más. Lo único que necesita es a Jesús. Vaya a tener que pensar. Vaya a tener que pensar. Paz. Y después de la paz, sobre todas las cosas, tomar el escudo de la fe. Oiga, esa es la llave que abre todo. El escudo de la fe. Fe en Dios, confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra, porque Él dijo y fue hecho. Usted lleno de fe. Usted tiene fe. Y esa fe que puede buscar. Porque es la fe de Dios en usted. No es diferente. Es la fe de Cristo en usted. Y la palabra de Dios dice que Cristo, por su palabra, fueron hechos los cielos y la tierra. Lo que se ve de lo que no se veía. Por la palabra de Dios. Palabra de Dios. Sobre todas las cosas, tengan fe. No hay lugar para la vida en el pueblo de Dios. Usted no puede dudar. No hay lugar. Usted se mantiene como viento invisible, como Moisés. Vamos claro eso. Esa es la fe de Dios en cada uno de los hijos de Dios. Esa es parte de la armadura de Dios que nosotros tenemos que tener puesta, bien puesta. ¿Está claro? Si a usted le falta una pieza de esa armadura, el diablo sabe. Y allí le van a poner los flechazos.
dice el diablo, ¿por qué? Anda con media armadura. Y no puede ser. Es una armadura completa. Me faltan dos, como el casco de salvación. Y tomar el casco de salvación. Que los romanos se ponían un casco de los judíos. Oye, se ponían un casco, les protegía sus cabecitas, bien puestos hasta el cuello. Oye, el diablo tiene una guerra espiritual con nosotros. El diablo es astuto, el diablo es viejo, el diablo lo conoce a usted, ha experimentado con los hombres desde que estos fueron creados. Me conoce a mí. ¿Por qué? Porque hay algunos en el libro de Hechos que había algunos hijos de Zebedeo que dijeron: vamos a ir a liberar a un demonio. Le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Le dijeron los demonios: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Me conocen a mí y lo conocen a ustedes. Y cuando venga a venir a usted, el diablo debe temblar. Que no debe ser pecado. No, que no debe ser. Porque es santa. Que no debe ser cabrona. Porque es santa. Que no debe ser que viva. Porque ya lo sabe la culpa. Que no se le acerque de ustedes, porque ya no sabe la oportunidad que ustedes tienen. Pero la pregunta le vuelvo a hacer: ¿se han puesto la pregunta de Dios? ¿Están viviendo la vida cristiana realmente como Dios? ¿O están viviendo a medio? En un mundo a medio, mundanos y espirituales. Mundanos y espirituales. No puede ser. Usted tiene que vivir la palabra de Dios. Su testimonio debe ser reflejar la imagen de Cristo. Donde usted quiera que vaya, usted debe predicar a Cristo. Sea joven, adulto, anciano, donde usted vaya, usted predica a Cristo. ¿Por qué predica a Cristo? Porque la abundancia del corazón habla. La boca habla de la abundancia del corazón. Y en el cristiano lo único que hay es Cristo. Dios, te amo, Señor. Te amo, Dios. Te bendigo, Dios. Donde usted va, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento, donde va, cuyo pensamiento persevera solamente en Dios, en Dios, en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Tú lo guardarás en perfecta paz. Usted no tiene tiempo para pensar en otras cosas más que por el bienestar de su familia y por el amor de Dios. Gloria a Dios, Señor, dame un marido cristiano, que sea un perdón mundano. Señor, dame la novia cristiana. Porque a veces damos una perdón mundana, si hay cristiana que se me quiere dar. ¿Cómo es eso? ¿Estamos entendiendo? Entonces nos ponemos el calco de salvación, que es la sabiduría de Dios. ¿Sabe que usted tiene la sabiduría de Dios? Usted es más sabio que ese mundo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios cuando Jesús se presentó: he aquí uno más grande que Salomón.
No tenemos por qué dudar de la salvación si tenemos la armadura de Dios bien puesta. Llegaron los testigos a la casa y le pregunto, ¿ustedes son salvos? No sabemos. ¿Qué problema tienen ustedes? Si usted no sabe que ustedes son salvos, entonces más probable es que estén perdidos. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu da testimonio al mismo Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios y coherentes con Cristo, ¿es usted salvo o no es? Si usted no está salvo y salvo, pase hoy en carrera a recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y dígale al mundo, ya no podemos más. ¿Cierto? Dígale al mundo, ya no podemos más. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual hoy se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Donde vamos, Cristo vive en mí. Donde vamos, Cristo vive en mí. Donde usted va, Cristo vive en usted. Donde usted va, Cristo vive en usted. Usted es la imagen de Dios invisible. En Cristo Jesús. Porque no soy yo, es Cristo en mí. ¿Qué le parece? Es importante el caso de la salvación. Nos habla de la salvación y nos habla de la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios nos permite saber cómo resolver y encarar los problemas que se nos presentan en la vida. Hay problemas que se nos presentan acá. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted sabe por la sabiduría de Dios que está cómo actuar correctamente ante cualquier circunstancia que se le presente, ante cualquier cosa que otros escriban o digan. Usted tiene la sabiduría de Dios y usted puede contestar correctamente. Es la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Oiga, déjeme decir, la sabiduría de Dios en primer lugar está personificada en la persona de Jesucristo. Dice en 1 Corintios 1:24, dice que a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, sabiduría de Dios. ¿Tiene Cristo? Sabiduría de Dios. Y el versículo 30 dice, mas vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho a nosotros sabiduría de Dios. ¿Qué le parece? Cristo es la sabiduría de Dios en nuestra vida. Usted es un sabio. Usted es sabio. Usted es más inteligente que los inteligentes. Usted es un genio. Los hombres no saben cómo definir más la inteligencia. Dicen genio o supergenio. Usted es un supergenio. Tal vez nunca habrá después. Pero dice Dios que usted es un supergenio porque usted tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría que los hombres buscan en el no la pueden obtener, porque el evangelio es locura para los que se pierden, pero es dar de Dios para los que se salvan, para los que reciben el mensaje de la palabra de Dios. Comunidad en su vida. Gloria a Dios. Oiga, segundo, la sabiduría de Dios es necesaria para cualquier ministerio. Usted no puede servir a Dios si no es revestido de las cosas de Dios. Usted no puede ministrar a Dios en
si usted no es revestido de la sabiduría de Dios, que es el caso de salvación. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:23, creo. Buscaos hombres. Cuando se iban a ir a los diáconos para atender a las viudas. Oye, Dios le dice: búsquense hombres llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Ustedes saben, si usted anda con la armadura de Dios, en primer lugar usted es espíritu. Y usted es una persona sabia. Usted puede ser llamado para cualquier ministerio que se le ponga en la iglesia. De otra manera, no lo pueden poner. Tiene que andar bien, puestecita la armadura de Dios. ¿Para qué? Usted está revestido de la sabiduría de Dios. El Señor nos ayude. Mire, hoy más que nunca en la iglesia se necesitan hombres y mujeres sabios. ¿Sabe por qué? Porque hoy más que nunca la iglesia enfrenta retos grandes que yo y usted no podemos resolver solamente la sabiduría de Dios. Y es la gente que anda en el mundo atribulado con ellos grandes retos. Vienen con el derecho y se sientan aquí y le piden a usted un consejo. Usted tiene que estar revestido por la sabiduría de Dios. Y de otra manera usted no los puede pedir. Una vez me tocó aconsejar a una persona. Aconsejeme, pastor. Espera un momentito. Usted está mintiendo. Cuando usted se convencido de la verdad, vuelva otra vez y habla conmigo. Porque el Señor no tiene tiempo para ver cuando usted está mintiendo. Ananías y Zafira trataron de mentir del Espíritu Santo, porque Dios, y murieron al instante. Antes de que se mueran, váyase y después regrese con Dios. Que esté correcto. ¿Quién fue el que reveló que era mentiroso o mentiroso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de que usted venga. Me revela su condición. Y me dice: esta es así. Este es así. A Dios no lo puede engañar ninguno de nosotros. Y a Dios no. Y a las hermanas tampoco lo pueden enseñar por mucho tiempo. ¿Qué le parece? La sabiduría de Dios. Por eso cuando me venga a pedir un consejo, asegúrese de que no me esté mintiendo, de que no me quiera engañar, porque el Espíritu de sabiduría de Dios lo va a reconocer. ¿Qué le parece? Dios es sabiduría. La sabiduría de Dios está en nosotros. Déjeme decir, el caso de salvación, que es la sabiduría de Dios, es también que el poder de Dios en nuestra vida. Dice en 1 Corintios 2:5 que el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: vine a ustedes, a vosotros, cuando el bonito y uno tiembla, que es el Espíritu Santo el que nos mantiene con esa seguridad. Gloria a Dios. Es un lugar santo. Es santo. Y los santos deben estar delante de la presencia de Dios. Y déjeme decir, dice una vez más la palabra de Dios, que el apóstol Pablo vino a esta gente y le dijo: yo vine a vosotros. Oye, no con palabras de humana sabiduría, sino con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios, para que vuestra fe no esté basada
en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. El canto de salvación representa entonces la sabiduría de Dios, el poder de Dios en su vida, al Espíritu de Dios fluyendo como ríos de agua viva a través de todos sus hijos. Los que son doctores necesitan esta sabiduría, porque muchos pacientes que llegan posesionados. Los que son abogados necesitan esta sabiduría, porque hay problemas que se les presentan, que solo la sabiduría de Dios sabe cómo hacerle caso, tomar y resolver. Todos necesitamos la sabiduría de Dios, porque todos nosotros tenemos problemas en la vida, y con la sabiduría de Dios nos resolvemos fácilmente. No nos angustiamos. A veces cuando tenemos problemas, corremos al pastor. Pastora, ayúdenme. Dice la palabra de Dios que usted tiene la sabiduría de Dios. Usted tiene la sabiduría, el poder de Dios para solventar todos los problemas que se presentan. No hay necesidad de cargar la puerta con más trabajo. Ay, pastor, ore por mí. Ay, pastor, me maté de problema. Ay, pastor, usted tiene la sabiduría de Dios, usted tiene el poder de Dios, usted tiene solamente que ponerse bien la armadura de Dios. Y es todo lo que necesita. Porque para entrar en la presencia de Dios, yo no tengo más privilegio que usted. ¿Quiénes pueden entrar al lugar santísimo? Todos. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Todos pueden entrar al lugar santísimo y todos pueden expresarse delante del Padre Celestial y recibir sus problemas. Y una vez más, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. A veces no buscamos el reino de Dios y su justicia, y por eso es que estamos en problemas. Y si el pastor es sabio, lo único que le tiene que decir a usted, hermano o hermana, arregle su vida delante de Dios y sus problemas, el Señor lo va a resolver. No le puedo. Esa es sencilla la consejería cristiana. Es solamente ponerse la armadura de Dios completamente. Oye, la sabiduría de Dios se puede alcanzar también por medio de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:15, Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, tú has conocido las Escrituras. Tú has conocido las Escrituras desde tu niñez, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, esta palabra tiene sabiduría de Dios. La palabra de Dios, lo único que tenemos que hacer, como dijo Jesús, es escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Otro punto. Debe decir, si a usted le falta sabiduría, es fácil recibirla. Pídasela a Dios. Dice Santiago 1:5. Dice Santiago 1:5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué es lo que tiene que ser? Pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría para esto. Su sabiduría para esto. Su sabiduría para esto. Pidas, Dios, es tan sencillo. Y
vidas en la tierra. Y otro punto, la sabiduría de Dios es nuestra promesa de esperanza. Oye, el primer de Tesalonicenses 5:8 me parece que el Señor dice que nosotros, de una palabra, le pertenecemos a Dios, que el Señor, que damos energía, que debemos de ser sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como un casco, como un hierro. ¿Qué significa eso? Mire, déjenme decir, es la promesa de esperanza para los cristianos. Esta una guerra espiritual empieza con Cristo y termina con Cristo. Empieza con Cristo, termina con Cristo. Todo lo que estamos viviendo va a terminar. Oye, todo lo que estamos pasando va a terminar. Todo va a terminar. Tenemos confianza. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el cual es Jesucristo. Oye, nada puede superar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ángel, ni principado, ni potestad, ninguna cosa creada ni lo alto, ni lo futuro, ni el porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es nuestra esperanza, es nuestra promesa. Diga por tanto que el débil fuerte que soy. Y al que muriera por este camino con la armadura de Dios, por muy torpe que fuera, no se va a perder, no se va a extraviar, porque Dios y el Espíritu Santo lo guía a todas las verdades. Ahora, cuando, en segundo lugar, usando, ¿cómo se llama el caso de salvación para terminar? Debe ser. En Hechos 9:22 encontramos a Pablo usando el caso de salvación. Dice la palabra de Dios que ahí se presentó a la iglesia de Damasco y le demostró a ellos que Jesucristo es el Salvador, el Mesías, el Señor. Eso es lo que se conoce como apologética. Eso es lo que se conoce como defensa de la fe. Pablo se presentó con la sabiduría de Dios. A ustedes se le presentan personas, usted se representa a ellos con la sabiduría de Dios. En la defensa del Evangelio de Dios. Fíjense, llegaron unos testigos a mi casa y yo usé el caso de salvación. Comenzaron a hablar y les comencé a hacer algunas preguntas. Léanme la Biblia de tal parte. Me leyeron la Biblia. Y eso está incorrecto. Esa palabra de Espíritu no es la palabra de Dios. Y está escrito que el que le quite la palabra de Dios, Dios lo quitará del libro de la vida. Y el que le da la palabra de Dios, Dios le dará la que está en el libro de ese libro. Ese libro de ustedes está cambiando. Todas las cosas que han leído están cambiando. Se lo puedo demostrar con bien. Y no tengo necesidad de que usted lo sabe. A usted lo está engañando. Ustedes son inteligentes. Vaya, métase en internet. Busque una copia de la que existe. Y por usted mismo, lea y verá los cambios que hay en su Biblia. Que esa Biblia está en libertad. Sálvese. Ahora que puede, no se deje engañar. ¿Qué es eso? Utilizando el caso de salvación. Dice la palabra de Dios que Hechos 23, Pablo se defendió la fe de la defensa de Dios. En Hechos 24 defendió la fe delante del gobernador Felipe. En Hechos 25 defendió la fe delante de otros gobernadores. Eso es el caso de salvación. La sabiduría de Dios en esta vida para defender la causa de Cristo. Lo tenemos. No deja de temor de defender la palabra de
la sabiduría del Dios vivo eterno. Y por último, el campo de salvación nos sirve también, la sabiduría de Dios, para demoler las fortalezas de nuestra vida. Oye, dice el apóstol Pablo, creo que es el capítulo 4, porque nuestra vida no son carnales, sino poderosas en Dios, que son nuestras almas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y todo aquello que se levanta por las leyes del Espíritu y de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Usted y yo necesitamos el casco de salvación para cautivar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo, porque el diablo ataca a los cristianos. Fíjese, en una ocasión me tocó repartir aquí la iglesia de mi mamá. Todos quedaron repartidos. Sus linderos, yo quedé un hermano. Y el diablo me dice, puede cambiar el lindero una cuarta, ¿quién se lo da cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Y yo le diablo le dice, no. Está escrito, no robarás. ¿Qué es lo que se dice? La sabiduría de Dios. El diablo intentó y lo intentará con usted, porque vienen pensamientos sutiles que no son de Dios en cada uno de nosotros, sin excepción alguna. Usted sabe cuáles son sus fortalezas. Una fortaleza es un hábito que se convierte en una costumbre, viene a formar parte de nuestro carácter, que no glorifica a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una fortaleza. Una área de él donde el diablo tiene allí una fortaleza, un dominio. Y estamos queriendo meterse más y más. Pero la palabra de Dios dice que estas almas no son carnales, sino poderosas de Dios. Para derribar todas esas fortalezas. Usted sabe por eso no son. Usted sabe cuál es la llave de su vida. Yo conozco la vida, la tengo. Si no soy perfecto, ni es que lo haya alcanzado ya, procura a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, como el apóstol Pablo. Tenemos nuestras debilidades, pero sabemos dónde están y nos protegemos con la armadura. Nos protegemos con el casco de salvación. Nos protegemos derribando estas fortalezas y no damos de lugar al diablo que viene de nuestra vida y nos incomoda y nos quita la paz de tranquilidad que el Señor tanto quiere darnos en abundancia y en abundancia y en facilidad y facilidad. Yo he venido para que tengan vida en abundancia, para que se gocen en mi presencia, como está escrito: Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me está en mi cabeza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Paz, 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 paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y ahora, si alguno necesita algo,